Hola. Bien. Em, bueno, empezamos con la clase de esta segunda parte, que voy a explicar otro tema. Se los presento ahora. Vamos a ver el tema de costos, que yo en la clase, pero se los voy a tratar de explicar ahora nuevamente. La idea es que esto les quede grabado. Bien. Uno de los temas que están dentro del programa es el tema del costo marginal. Para que se entienda el concepto de costo marginal, hay que entender el tema de costos fijos, costos variables, costo medio unitario y después vemos el costo marginal. Este gráfico, que para ustedes ya les es familiar, porque yo se los expuse en clase, lo que me está indicando son los costos de una empresa, de una fábrica que está produciendo, puede ser una fábrica de servicios o fábrica de bienes, que está generando una cierta cantidad de producción que se expresa en el eje X, acá dice cantidad producida, y en el eje Y se expresan los costos. Recuerden que cuando hablamos de costos, les mencioné básicamente que teníamos dos tipos de costos, los llamados costos fijos y los costos variables. ¿Qué son los costos fijos? Son aquellos costos que nosotros tenemos que afrontar independientemente de la cantidad de producción. Por ejemplo, yo les mencioné que si nosotros tenemos que pagar, por ejemplo, un alquiler en el establecimiento donde estamos produciendo, ese valor del alquiler lo tenemos que pagar mensualmente y es independiente de la cantidad que yo produzca, ¿no es cierto? Entonces, si no produzco nada, igual tengo que pagar ese valor. Es decir, al alquiler a fin de mes lo voy a tener que pagar igual. Produzca cero o produzca una gran cantidad. Junto con este costo fijo que yo les mencioné, hay otros costos fijos también. Por ejemplo, si tuviésemos 3 empleados, ¿no es cierto? En relación de dependencia y les pago mensualmente, a fin de mes le voy a tener que pagar los sueldos a esos empleados en forma independiente de si he producido una cantidad. Si no he producido nada, he producido una gran cantidad, no importa, igual voy a tener que pagar este valor que serían, en donde parte de estos valores serían el salario de los 3 empleados, ¿cierto? También se incluyen acá los costos de amortización. Esto es un concepto un poco más complejo, simplemente se los menciono, no es la idea que les quede claro, después en clase se lo voy a explicar más ampliamente, pero son las amortizaciones, son, eh, es la pérdida de capital que se produce con el tiempo por depreciación. Es decir, si por ejemplo, supongamos que tengo un auto, que una persona que trabaja como chofer de Uber, por ejemplo, y tiene el auto como elemento de producción. El auto ese, a lo largo de 5 años, se calcula más o menos ese tiempo de amortización, se va a depreciar por la cantidad de kilómetros que ande y por el año y el modelo. Es decir, que él lo que tiene que calcular es que dentro de sus costos hay que hacer una separación de una cierta cantidad de los ingresos que tenga para tener a lo largo de 5 años de ahorro la capacidad para comprarse un auto nuevo. Porque si no, lo que hizo en esos 5 años es comerse el capital. ¿Entiende? Es decir, que ese costo es un costo que se llama costo no erogable, en el sentido que no tiene que pagar eso como si tiene que pagar el alquiler y como si tiene que pagar el salario del empleado. O sea, es un asentamiento que uno pone en la contabilidad como un ahorro
pero en realidad es un costo, porque, como les dije, si a los 5 años yo no tengo la capital para comprar un nuevo auto, ese auto se ha despreciado y yo he comido el capital. Esta explicación es algo muy sintético. Si esto no los tienen claro, no hay problema, yo después se los voy a explicar. Pero sí me interesa que les queden claro el concepto de costo fijo con los dos ejemplos anteriores que le di, con el ejemplo del alquiler y con el ejemplo de los salarios. Es decir, son costos que yo tengo que afrontar independientemente de la cantidad que produzco. Bien, además de estos costos, tengo los denominados costos variables, que esos sí tienen relación con la cantidad de producción. Ejemplo de los costos variables son básicamente los insumos. Por ejemplo, en el ejemplo anterior que dábamos de la empresa que producía aceite de oliva y aceite de girasol, perdón, aceite de mesa y aceite de cocina, y que tenía consumos de aceite de oliva y de aceite de girasol, esos insumos constituyen costos variables. Lo mismo que dentro de los gastos de la producción que vimos en ese ejemplo, la energía eléctrica. ¿Por qué? Porque si yo no produzco nada, no gasto electricidad, no gasto aceite de oliva ni aceite de girasol, y por lo tanto mi costo es cero. Es decir, que este costo, que es el costo variable, sí depende de la cantidad producida. En el ejemplo de que vimos en la clase anterior que tuvimos de programación lineal, esos costos serían, por ejemplo, los insumos, que sería el aceite de oliva, el aceite de girasol, y también la energía eléctrica como factor de producción. Estos costos, como les decía, si no produzco nada, no tengo ningún costo, y en la medida en que aumenta la producción, van aumentando. En principio, podemos aproximarlo a una expresión lineal. No es exactamente una recta, pero más o menos se aproxima. Por lo tanto, esos costos variables se pueden expresar mediante esta recta. Esa expresión en donde se asume como una recta, en cierta cantidad ya de producida, deja de ser lineal y ya no responde a una recta, sino que empieza a subir. Eso es cuando ya tengo que incorporar más personal, o tengo que incorporar horas extras, o la escala de planta, o sea, ya la cantidad que yo tengo, digamos, de maquinaria, de malla, me es insuficiente, y se empiezan a generar gastos variables que empiezan a aumentar por encima de lo que sería la expresión esta lineal. Bien, mis costos totales, que es el costo total de lo que yo produzco, es la suma de los dos costos que vimos, el costo fijo y el costo variable. La suma esa es lo mismo que trasladar esta recta, que es el costo fijo, el costo variable, perdón, trasladarla acá, empieza a donde tengo el valor del costo fijo y va subiendo en forma paralela a la otra recta, y al final también, a donde se hace curvo, también se mantiene la distancia de la recta del costo variable. Esta que está acá entonces serían los costos totales. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, como yo tengo que vender productos, por ejemplo, en el caso anterior estábamos produciendo aceite de cocina y aceite de mesa, lo que tengo que calcular es cuánto me sale cada unidad que yo produzca. Puede ser, por ejemplo, que lo venda en litros a los aceites. Entonces me interesa saber cuánto me sale el litro de aceite producido, tanto el de mesa como el de cocina. Para saber eso, cuando yo estoy haciendo una producción y tengo esta expresión de costos, lo que tengo que hacer es, para cualquier cantidad de producción, dividir mis costos totales en la cantidad producida. Y eso
me da el costo medio unitario. Es decir, es simple el concepto. Si yo en una cierta cantidad producida, por ejemplo, este valor que está acá, me voy a la curva esta, tengo esta cantidad de costo total y quiero saber cuánto me sale cada unidad producida, divido este valor total en la cantidad total producida y me va a dar el valor unitario. Eso se llama costo medio unitario. Este costo medio unitario, mientras más cerca estemos de las zonas del origen, acá, cerca del DGI, es más alto. Acá tienen la expresión del costo unitario. ¿Por qué es más alto? Porque si yo produzco poco acá, prácticamente tengo que absorber con esa poca producción mis costos fijos. Supongamos que yo produzca una botella de aceite de mesa, por ejemplo. Y tengo que pagar a los 3 empleados que les dije y tengo que pagar el alquiler. Me va a salir muy caro esa botella. Por lo tanto, va a ser un valor bien alto acá. Si produzco 2, si produzco 10, también. En la medida en que produzca más, se empieza a prorratear el costo fijo este y empieza a bajar el costo medio unitario. Es decir, que el costo medio unitario empieza con un valor muy alto para cuando la producción es muy pequeña y empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar mientras voy aumentando la producción. Porque mientras más aumento la producción, esa cantidad producida absorbe de una manera prorrateada cada vez un valor menor del costo fijo. ¿De acuerdo? No es lo mismo dividir el alquiler en 10 unidades que en 100, que en 1000. Es decir, de esa manera tenemos esta expresión del costo medio unitario que empieza con un valor alto y va bajando, así como pueden ver acá. Llega un momento que por esta situación de que los costos variables no son lineales, sino que llega un momento que tienen una expresión acá como una curva, tienden a aumentar mucho más. El costo medio unitario, en vez de seguir bajando mientras más aumento la producción, llega un momento que empieza a subir, como pueden ver acá. Entonces, el costo medio unitario tiene toda una zona en donde va bajando, ¿cierto? En la medida que aumento la producción, hasta un punto en donde empieza a subir. Si nosotros quisiéramos saber cuál es el punto óptimo de producción, obviamente que es el punto este, porque es el valor el punto este de producción que está acá, ¿no es cierto? Porque es el que me da el costo medio unitario menor. Como ustedes ven, es el punto más bajo de esta curva. Bien. Ahora vamos a ver el costo marginal. ¿Qué es el costo marginal? En cada punto que yo me pare de mi cantidad producida, el costo de la siguiente unidad le llamo costo marginal. Supongamos que yo esté produciendo aceite de mesa y acá tengo 1000 botellas, ¿cierto? Bueno, ¿cuál es el costo marginal a partir de 1000? Es el costo que me sale la botella 1001. Es decir, el costo de la siguiente botella después de cada punto de producción, puede ser 1000, puede ser 2000, el que sea, el costo de la unidad siguiente es el costo marginal. Ese costo marginal está graficado acá. En toda esta zona es menor que el costo medio unitario. Ahora, llega un momento en el punto óptimo de producción, en donde el costo medio unitario es el menor, en donde ese costo marginal lo corta a esta curva del costo medio unitario. ¿Por qué? Porque a partir del punto óptimo de producción, que es en la zona donde el costo medio unitario es el menor, yo en la medida en que siga produciendo, empiezan a aumentar los costos. Por lo tanto, el costo de la siguiente botella va a ser
mayor que el anterior. Y el costo marginal ya va a superar el costo medio unitario. Por eso, el costo marginal corta a la curva de costo medio unitario en el punto donde es la zona más baja, que es el punto óptimo de producción. A partir de allí, el costo marginal empieza a subir. ¿Y eso qué me está diciendo? Que las botellas siguientes, después del punto óptimo de producción, me van a salir cada vez más caras. Y eso tiene relación con el concepto del punto óptimo de producción, porque todos sabemos que el punto óptimo de producción es el punto que menores costos por botella me da. Toda botella que produzca a partir del punto S óptimo de producción va a tener un costo marginal mayor y va a ir contribuyendo, según esta curva, a hacer que la curva de costo medio unitario aumente. O sea, en definitiva, que el costo marginal cruza a la curva de costo medio unitario en el punto óptimo de producción, es decir, en la zona más baja del costo medio unitario. Bueno, esto es lo que quiero dejarles grabado. Ahora vamos a terminar esta sesión. Nos volvemos a conectar, así diálogo con ustedes un rato respecto de lo que les expliqué. Pregunto, ¿me estuvieron escuchando? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. Sí, profe. entonces hacemos una cosa. Nos desconectamos, cosa que esto quede grabado, sin comentarios que lo hacen más largo al video, y nos volvemos a conectar. ¿De acuerdo? Les pido que nos desconectemos y nos volvamos a conectar.